César, mucha gente que ve con atención, digamos, y que escucha estas charlas que mantenemos todos los viernes con usted, me ha preguntado por qué razón no conversamos sobre una propiedad que existe en Echeverría, al 260 en nuestra localidad, y que perteneciera al señor López, aquel que fuera autor de la letra del himno a Dolores, y que así imprevistamente fuera abandonada, digamos, dejando la mesa servida con toda la vajilla dispuesta. Muy bien, si la conozco, esa casa la conozco desde que la hicieron, y el solar antes de que lo hicieran. Toda esa manzana perteneció a don Pedro Flores, casi toda la manzana, y una hija de él se casó con Juan Bucetich. Otra se casó con Francisco López Figueroa, confirmaba él, el autor, sí que era un gran músico, que incluso alguna ópera de él se representó en la capital de la música, que es Milán, que era Aven, que por ahí tengo el librito, y además precisamente los acordes bien marciales del himno a Dolores, que más de un país lo quisiera tener por propio, el himno nuestro, del pueblo. Y además me acuerdo haberle escuchado a él muchas composiciones al estilo folclórico español, de jotas, sardanas, así, pero muy lindas, muy movidas, que él las tocaba en un armonio que tenía allá en la casa. Además, él era abogado, había realizado estudios en Salamanca, nada menos, y en la Universidad Católica de Deusto, ahí cerca de Bilbao, donde él también realizó estudios de filosofía y teología, que sabía muchísimo. Alguna vez le he oído discutir con algún sacerdote de acá, asesor de la Acción Católica, el Padre Celeste, no sé qué punto, bastante difícil de teología, y lo sostenía con acopio de datos de los padres de la iglesia, etc. Era un hombre capaz. Él después, acá tuvo muchos años un conservatorio, muy bueno, y después él volvió a España con la familia, allá, para instalarse allá definitivamente, allá en Bilbao. Pero lo que aquí en Dolores, por decirlo así, se creó una aureola de misterio alrededor de la casa cuyo propietario usted recién estaba explicando quién era. Muy grande. Y perdón, le digo más, César, un joven, en este momento no tan joven señor, que en su oportunidad hará alrededor de unos 40 años, ingresaba a la casa. Él dice que por primera vez, siendo muchachito, le llamaba la atención encontrar todo dispuesto como si se fuese a producir un retorno, ¿no? Después de mucho tiempo de abandonada. No, se llevaron todo y pensaban volver, porque nosotros fuimos muy amigos de la familia ya. Mamá era muy amiga de la señora de López, igual que la señora de Bucetich, e incluso parienta, ¿no? Por parte de la abuela de ella, que era una señora de Frías. Don Pedro Flores era hijo de una Frías y se había casado con otra Frías pariente de él. Don Pedro era uno de los últimos ya viejos testigos de la historia de Dolores, incluso tenía más años de lo que él decía. Él siempre, mi abuelo, don Esteban Facio, que era otro de los viejos, al igual que don Hermógenes Barragán de esa época, decía que lo había visto en la época de Rosas, lo había visto a don Pedro Flores bailando en un club que había frente a la plaza, por donde está la confitería ahora, vestido con un jaqué colorado, pantalones blancos y chaleco también federal colorado. Ya muchos de los conocimientos históricos de los historiadores locales vienen un poco también por tradición oral y por conversaciones mantenidas con don Pedro Flores. Pero retorno, César, nuevamente al tema de la vivienda. ¿Por qué no retornan? La casa esta donde vivían ellos primero era sobre la calle Bucetich, aunque se salían allá por Echeverría. E incluso habían hecho una especie de monte, un montículo de tierra, que él le llamaba el Monte Gurugú, que fue un monte de Marruecos donde hubo unos combates sangrientos cuando la guerra con los moros, que si nos habíamos apedreado y cascoteado a nosotros ahí, porque había también un cañaveral cuando éramos chicos. Todo eso
ahí no había nada, era solitario en esa parte. Y estaba separado por una especie de baranda de la parte de la casa de la familia, que era muy grande. Bueno, estaba la señora esta, la señora de López, las dos hijas, Cristinita y Rosita, estaba Fernando, que era un gran músico también, que por otra parte era ingeniero químico, había estudiado en España y en Francia, y hubo otro que murió hace muchos años, precisamente esta mañana me estaba acordando de él viendo un cuadrito con una estampa de él, que murió siendo de 13 o 14 años en el seminario, que era un muchacho muy bueno, Paquito. Posiblemente ahora me causa cierta melancolía pensar que los únicos que nos acordaremos de él será la única que vive, que es Rosita, mi hermano y yo. Es decir, propiamente López, el autor de la letra del himno a Dolores, nunca retornó a la propiedad, pero los hijos vinieron acá a Dolores. Vino Fernando, y cuando vio el estado de la casa se desmayó en brazos de mi hermano. Lo ¿Cuál es un poco... Volviendo un poco... Claro, la razón del no retorno. Esa casa, en fin, que dicen que la abandonaron, etcétera, ya tenía en época de ellos, y se lo he oído a ellos, algunas leyendas que en esa época me ponían los pelos de punta, no sé si son ciertas o no. Una de ellas es a la baranda, que junto a la baranda que dividía en la parte que estaba todo ese terreno inculto, algunas veces se veía sentada en actitud de dolor una mujer misteriosa, que nunca nadie se acercaba a preguntarle qué le pasa a una mujer, porque sostenían que era un fantasma. Y había un vestuario también donde había colgada ropa, etcétera, y una mulatita que trabajaba en lo de López, que fue a sacar no sé qué ahí, casi se enloqueció, porque vio entre la ropa, y eso me impresionó, también me impresiona, vio unas manos chicas y muy blancas, que aparecían en las mangas de los sobre todo, colgados, tapados, etcétera, y se metían en los bolsillos y hacían diversas cosas, estas manos sueltas. Esto se lo he oído a ellos, es decir, que ya estaba asignada para el misterio. Ya tenía una historia de misterio y de fantasma. Claro, y alguna otra cosa más que por truculenta, no recuerdo ahora. Se murió, sí, la mayor se murió en una semana de leucemia. Era una chica muy inteligente, muy simpática. Y los padres todos quedaron abrumados por eso. Que habrá sido, por eso se habrán querido ir de acá a comprar una propiedad en Belgrano. Pero no se fueron de golpe, ni creo que se hayan levantado de la mesa y se hayan ido, porque se despidieron de nosotros. O mejor dicho, nos llamaron para que fuéramos, porque se iban. Y Fernando volvió varias veces después también, que iba a casa, se quedaba en casa. Y nunca me comunicó nada de eso que teníamos gran desconfianza de la más tierna infancia, como dicen ahora. Claro, es decir, por lo que usted señala, César, indudablemente que si ellos se han despedido y se han dejado todo, por decirlo así, predispuesto como para el retorno, es porque pensarían retornar. Vaya a saber entonces cuál extraña razón finalmente impidió ese retorno. Cuando ellos volvieron de España, edificaron en el fondo una casa curiosa. Uno tocaba el timbre, sonaba una campana dentro y se abría sola la puerta. Más misterio todavía. Tenía una palanca que la había de dentro, me aullaba, mientras aullaban como locos unos perros alemanes que tenían. Y en una pieza allá arriba, el techo estaba dividido por maderitas blancas, listones blancos chicos, y adentro de cada forma que formaba como una forma de diamante, había un foquito. Y uno dice, ¿qué mamarracho será esto? De noche, cuando estaba todo oscuro y se prendía eso, era un espectáculo fantástico. Todos esos foquitos en el techo, que no eran muy fuertes, que parecían estrellitas. Y ahí era donde tocaba don Francisco tocaba en el armonio este.
Muy bien, hemos develado parcialmente, aunque más no sé, y a través de estos comentarios de César Vilgré Lamadrid, parte del misterio que rodeó a la casa donde viviera, entre otras personas, el autor de la letra del himno a Dolores, señor López. Seguimos con más notas de interés general. Adelante, por favor.